En aquel tiempo, a los discípulos se les olvidó llevar pan y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les recomendó: tened cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaban: lo dice porque no tenemos pan. Dándose cuenta, les dijo Jesús: ¿por qué comentáis que no tenéis pan? ¿No acabáis de entender? ¿Tan torpes sois? ¿Por qué os sirven los ojos si no veis y los oídos si no oís? A ver, ¿cuántos cestos de sobra recogisteis cuando repartí 5 panes entre 5000? ¿Os acordáis? Ellos contestaron: 12. ¿Y cuántas canastas de sobra recogisteis cuando repartí 7 entre 4000? Le respondieron: 7. Él les dijo: ¿y no acabáis de entender? Palabra del Señor. Jesús advierte a sus apóstoles de 2 peligros que él llama la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Y la levadura de los fariseos era la soberbia. La soberbia que viene del que se considera mejor que los demás porque se porta mejor que los demás. Hombre, si eres una persona malvada y encima te consideras mejor, ya eso es tan terrible como aquel ignorante que se creía sabio. Pero eres una persona que hace el bien, que viene a misa, o con las nuevas soberbias, que hace obras sociales, que antes quizá la soberbia la tenían los que iban a misa y cumplían los mandamientos, no engañaban a la esposa o al marido, en fin. Hoy la soberbia la tienen más los que al hacer obras sociales se creen que por eso ya son santos, ya están salvados. La soberbia consiste en olvidar que Dios es nuestro Salvador y que hagamos lo que hagamos, hasta incluso el martirio, por lo tanto misa, obras sociales, oración, lo que sea, que hagamos lo que hagamos, todo es poco para Él, porque se merece más. No podemos pagar nunca lo que Dios ha hecho por nosotros. Repito, hagamos lo que hagamos. El derramamiento de la sangre de Dios por nuestros pecados no se puede pagar. Tenemos que darle la vida y no podemos decir ni sentirnos salvados por nuestras obras. Cristo es mi Salvador y solamente Él es mi Salvador. Su sangre derramada y no mis buenas obras son las que me salvan. Mis buenas obras son necesarias para acoger esa salvación. Sin buenas obras, la salvación de Dios no llega a mí. Por eso la Iglesia Católica dice: son necesarias las buenas obras, sí, pero no te salvan tus obras. Te salva la sangre derramada de Cristo. Cuidado, por lo tanto, con esta levadura, la de la soberbia. Cuidado con creerse más que nadie. Aunque dices: bueno, yo no hago la fechoría. El mal que hace esto lo hago bien. Es verdad, sí, pero tú también tienes lo tuyo. Y cada uno de nosotros tiene que empezar por mirar la paja del ojo propio antes que mirar la paja del ojo ajeno, porque a lo mejor en vez de paja en nuestro propio ojo lo que tenemos es una viga. Y luego está la otra levadura, dice Jesús, que está la levadura de Herodes. Herodes era un personaje, en fin, era el hijo del otro Herodes, aquel Herodes el Grande que se llamaba, que había hecho reconstruir el templo de Jerusalén, el que vivía cuando nació Jesús y que había mandado matar a Jesús. Bueno, en cambio este Herodes al que se refiere el Señor era uno de los hijos de aquel Herodes, que era el que gobernaba en Galilea y que pasaba muchas temporadas en la capital, es decir, en Jerusalén. ¿A qué levadura se refiere el Señor? A la levadura del poder. Es decir, aquellos que dicen: el fin justifica los medios. El fin es bueno. Los medios que voy a emplear son malos. O son malos en parte. Pero como el fin es bueno, puedo emplear estos medios malos. Cuidado con eso. Otros buscan el poder diciendo que lo pondrán al servicio del bien. Esto es peligroso, porque muchas veces esa búsqueda del poder, para llegar a él supuestamente y ponerlo al servicio de una causa buena, te obliga a hacer concesiones a tu conciencia. No ya, como he dicho antes, hacer medios malos,
utilizar medios malos, sino concesiones a tu conciencia. Es decir, ahí tienes que tener en cuenta que puedes buscar el poder para ponerlo al servicio del bien, pero nunca a cualquier precio. Y es lo que vemos, por desgracia, que sucede con tanta frecuencia entre los políticos. Y después hay otros que justifican el mal hablando de la llamada razón de Estado. Esto lo puso negro sobre blanco Maquiavelo con su libro El Príncipe. La razón de Estado. Bueno, yo soy una persona buena en mi vida familiar y tal, pero tomo decisiones que son buenas para mi país, aunque sean injustas para los países vecinos, ¿no? Esa es la levadura de Herodes. En este momento estamos asistiendo a nivel mundial a una catástrofe, una más, porque van una detrás de otra, a una catástrofe humanitaria, no digo sin precedentes, porque en la historia ha habido muchas catástrofes así, pero desde luego de las más grandes de los últimos años, lo que está ocurriendo en Venezuela. Y sin embargo miran para otro lado, todo el mundo mira para otro lado. En lugar de ver la multitud hambrienta, la razón de Estado de unos y de otros hace que todo el mundo haga como si no existiera lo que allí está pasando. Por eso el Señor nos dice a nosotros, porque nos pilla seguramente más de cerca, nos dice, cuidado con la levadura de los fariseos, cuidado con la soberbia. Los santos, los que de verdad fueron santos, hicieron cosas maravillosas y siempre se tuvieron por pecadores. Siempre fueron conscientes de que lo que daban, y daban muchísimo, era poco ante el amor de Dios recibido. Y luego, cuidado con la levadura de Herodes. Nos afecta menos, a otros les afecta mucho. La levadura de Herodes, que consiste en justificar los males que podemos hacer en base y en función de un bien futuro. Que Dios nos ayude. De pie, por favor.